acompañándonos en este conversatorio semanal, una cita que hemos tenido desde que estamos en época de pandemia, desde que el coronavirus llegó a nuestro país, y hoy tenemos una conversación muy oportuna con los líderes de los sectores y actividades económicas más importantes del país. ¿Por qué digo oportuna? Porque ayer el Consejo de Gabinete aprobó la reapertura económica de varias actividades a partir del 7 de septiembre, algo que viene reclamando el sector trabajador y también el sector empresarial, dada la fragilidad que muestran los indicadores económicos del país. Entonces, hoy estamos con nosotros, agradezco a nuestro patrocinador St. George's Bank y también este espacio es auspiciado por Petróleos Delta, y le damos la bienvenida a Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Elisa Suárez, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy, en calidad de presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, el señor Aldo Mangravita, con quien en otras ocasiones he tenido muchas conversaciones vía telefónica y sé que siente mucha frustración por lo que estamos viviendo, presidente del Sindicato de Industriales, el señor Jorge Lara, que esto también ha sufrido en carne propia el cierre del sector de la construcción por más de 5 meses, y obviamente el señor Jean-Pierre Lenadier, presidente de la Cámara de Comercio. Bienvenidos todos. La dinámica de este conversatorio es un poquito diferente a la que hemos tenido en otros momentos, porque hoy somos muchos más. Así que tenemos el desafío en el manejo del tiempo, y quisiera explicar un poco la dinámica. Vamos a darle la oportunidad a cada uno de ustedes para que, a grosso modo y en términos generales, nos plantee sus inquietudes, las preocupaciones y también el devenir con respecto a las actividades que lideran, y luego vamos a dar paso a un proceso de preguntas y respuestas en las que obviamente vamos a considerar las interrogantes que nos hagan llegar por parte de nuestra audiencia. Empiezo con el señor de la Lastra, bienvenido. ¿Me escuchan? Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo está Yolanda? Gracias por la invitación y realmente es un placer para nosotros estar aquí en este conversatorio tan importante. Yo quisiera iniciar con una reflexión de todo lo que ha sucedido a la fecha, ¿no? Es impactante cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado la salud y la economía de los ciudadanos alrededor del mundo. Panamá obviamente no escapa de esta realidad y luego de 5 meses de cuarentena vemos las finanzas de las empresas, los trabajos de los ciudadanos y los recaudos del Estado afectados en gran medida. Se estima que un 40% de las empresas no reabrirán, o si lo hacen será muy lentamente, que los tributos fiscales pueden bajar hasta un 40%, si tomamos en cuenta que de marzo a junio el promedio fue de 49.12%, que el desempleo puede subir a 7.1%, de 7.1% que teníamos pre-COVID, o sea, 146,000 desempleados, a un 20%, casi 400,000 personas. Y estas cifras obviamente conservadoramente, porque muchos están calculando que se puede extender a 500,000. Lo anterior obviamente sin considerar las secuelas emocionales que esta terrible situación ocasiona y va a ocasionar a todos los ciudadanos. Yo creo que como sector privado unido hemos estado desde el día 1 en sesión permanente y participando activamente en las mesas de reapertura, y hemos ponderado y justificado responsablemente actividades mediante sugerencias graduales de reapertura. Vemos con buenos ojos que se han aceptado varias de nuestras sugerencias, sin embargo, aún hay mucho por hacer. Extender el periodo de reapertura al mes de octubre no es positivo para nada, y en las mesas donde participamos nunca hemos propuesto tal iniciativa o tal cronograma. De hecho, en la reunión de esta semana que tenemos con el gobierno propondremos un cronograma modificado que considere el debacle que vemos venir inmediatamente a nivel económico y social. Lo hemos dicho e insistiremos en esto, Yolanda, y público en general. La reapertura no debe extenderse más. Es importante que todos tengamos en mente el sentido de urgencia que la situación amerita, y todos, ciudadanos, colaboradores, empresarios y gobiernos, unamos esfuerzos y nos aseguremos ir en la misma dirección. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, desde hace meses hemos propuesto responsablemente medidas de alivio financiero y fiscal, igualmente condiciones más flexibles en el tema laboral, y todo lo hemos sustentado con data científica, los elementos para que haya una reapertura gradual y ordenada.
todas nuestras propuestas han estado encaminadas a tratar de lograr la sostenibilidad de las empresas, los empleos y preservar las finanzas del Estado. Yo creo que como sector privado ahora nos toca el reto, posiblemente uno de los retos más importantes de los panameños, que es el sistema salud. A través de nuestros representantes en la Caja de Seguro recientemente ratificados en la Asamblea de Diputados y la Mesa Pro Rescate de la Caja de Seguro Social, estaremos lanzando próximamente, creo que vamos a contribuir enormemente de manera propositiva al mejoramiento de nuestro país y de nuestra sociedad. De esta situación, a manera de reflexión final, solo saldremos si navegamos unidos y tomamos medidas consensuadas y consideramos el entorno de una forma práctica, el retorno de una forma práctica y realista. La responsabilidad de evitar que se propague el virus es de todos los ciudadanos, no es de solo un grupo en particular. Para que resulte es imperativo que todos los ciudadanos acatemos las medidas de bioseguridad previamente definidas. Y con esto yo cedo entonces, y era nada más el preámbulo que queríamos dar para que se inicie entonces el conversatorio. Muchas gracias a todos los que están sintonizando y a usted, Yolanda. Gracias a ustedes. Señora Elisa Suárez, bienvenida. Sé que todos ustedes, por supuesto, no están de acuerdo con lo que llaman la microfragmentación en el proceso de apertura. Quisiera que me explicara las razones por las cuales esto no es viable ni sostenible. Adelante. Sí, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. Como ustedes recordarán, nosotros iniciamos todo este proceso muy disciplinados, acatando como sector privado quedarnos pues en nuestras casas y no trabajar. Eso pasó en los 2 primeros meses y desde ese momento estuvimos iniciando procesos de acercamiento con el gobierno nacional, algunas mesas que no funcionaron, otras que se fueron modificando, algunas que dieron resultado como la mesa económica laboral, por ejemplo, que duró 2 meses, y también se fueron dando decretos. Dentro de esos decretos se fueron creando decretos de reapertura que nos decían al sector empleador qué teníamos que hacer el día que nos dijeran que podíamos entrar. Y en ese paquete de cosas, en esa evolución que se fue dando en el proceso, resultó que nos dijeron que iban a abrirse las actividades por bloques. Y de hecho se abrió el bloque 1, se abrió el bloque 2, y de repente quedamos en suspenso porque achacaron un rebrote, una cantidad adicional de casos que se fueron dando a que se habían dado esas reaperturas, cosas que con el tiempo hemos comprobado que no fueron así, que no fueron consecuencia de esa reapertura por bloques, sino porque tuvimos dificultades muy graves en el tema de trazabilidad. Pero dentro de ese proceso también nos dimos cuenta que no podíamos seguir trabajando por bloques, que nosotros requeríamos que las actividades que se reabrieran tuviesen sentido. ¿Y por qué tuviesen sentido? Bueno, porque yo tenía que abrir una actividad económica que tuviese clientes, por ejemplo, o que pudiera tener materia prima para trabajar. No podía ser que yo abriera un bloque, una actividad, que simple y sencillamente yo no tenía ni siquiera cómo tener la materia prima que yo requería para hacer un producto. Y en ese sentido comenzamos fuertemente a hablar de actividades económicas. En ese camino de conversaciones que hemos tenido con el sector público, con el gobierno, tuvimos un momento de no a todo, y eso tenemos que decirlo, no a todo. Y en ese no a todo comenzamos a hacer propuestas de cosas que podíamos ir tanteando, viendo si se podían hacer, y comenzamos a hablar de actividades económicas. Pero cuando nosotros hablamos de actividades económicas que hemos visto que se han ido reabriendo, gracias a Dios, poco a poco, en ningún momento dijimos que se hicieran microdecisiones en esos sectores. Si usted me dice a mí que usted va a abrir un sector específico de la economía, usted debe abrirlo con las condiciones que ya ustedes nos dijeron preexistentes, ¿verdad? En los decretos de cómo tenemos que prepararnos, pero debemos abrir todo, porque pareciera entonces que pudiesen existir visos de discrecionalidad, y es lo que nosotros no queremos, porque como presidentes responsables de gremios que somos, hemos estado luchando
fuertemente por todo el sector empleador, indistintamente la actividad, midiendo, sustentando por qué esas reaperturas. Y fíjese que yo le digo esto porque es una de las cosas que creemos y seguimos en este momento luchando con los representantes del sector gubernamental en que ya no se puede seguir fraccionando. Habrá actividades, eso va a funcionar. Estamos preparados porque usted nos dijo desde hace 3 y 4 meses cómo prepararnos y lo hemos hecho. Pero reabramos, cuando abrimos una actividad debemos abrirla toda. Y el otro tema que te quiero agregar ahí muy rápido es la burocracia para esas reaperturas. Mientras nosotros sigamos teniendo sistemas que se caen, páginas que no nos dejan hacer salvoconductos, mientras nosotros no podamos seguir efectivamente inscribiendo nuestros protocolos de salud, por más que estén abriendo actividades, nosotros no vamos a lograr el objetivo que buscamos y es la reactivación económica. Entonces, la burocracia tenemos que eliminarla. La burocracia fue un problema antes y sigue siendo un problema el día de hoy. Hay cosas que tenemos que concluir, procesos de firmas electrónicas que tenemos que acabar, depuraciones de temas burocráticos que tenemos que hacer, y eso es inminente. Las cosas de las que estamos hablando ahora son inminentes. Y para finalizarte, un tema que yo creo que es importante que traigamos a la palestra el día de hoy y que tiene que ver mucho con todo esto. Los órganos del Estado están llamados a trabajar independientes pero en armónica colaboración. No podemos seguir aceptando que se hagan leyes o se propongan proyectos de ley. Tenemos 10 proyectos de ley en este momento, que además de todos los problemas que ya tenemos para la reapertura, convertirían a nuestro país en un país improductivo, donde lo que dicen buscar esas leyes, que es la equidad o apoyar a la gente más necesitada, lo único que harían es sumir al país en una pobreza y en un sistema improductivo que no sirve de nada. Entonces, un llamado alto, fuerte, claro y contundente a quienes nos representan como pueblo en la Asamblea Nacional, a que se enfoquen en leyes que vayan encaminadas a las reaperturas graduales, oportunas y en la reactivación económica, y aquí voy a hacer una repetición, en la reactivación social del país, pero realmente una reactivación que honre al ser humano y que no lo convierta simple y sencillamente en una persona que no tiene más allá que lo que alguien buenamente le quiera regalar. Eso no puede pasar. Tenemos que tener leyes efectivas. Y la Corte Suprema y la parte judicial, señores, por favor, fallen las cosas que están ahí, que tienen que ver con la forma en que nos gobernamos el día de hoy. ¿Es por decreto? ¿No es por decreto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Díganos sí o no. ¿Valen o no valen? ¿Están vigentes o no? Pero contéstennos, porque nosotros como sector productivo, como inversionistas nacionales e internacionales, nosotros necesitamos seguridad jurídica, un Estado de Derecho que en este momento sentimos que se ve afectado por no tomar las decisiones adecuadas. Le cedo la palabra al señor Mangravita, quedándome con una reflexión que ha hecho la señora Suárez, que es la importancia de producir. Ahora más que nunca se han puesto a prueba las cadenas productivas de todos los países para poder apoyar a esa empresa privada con el consumo local, reactivar la demanda y también generar lo que económicamente, lo que las empresas necesitan, las industrias, que es reactivarse rápidamente para poder salir del atolladero en el que se encuentran. Yo quisiera que usted me hablara cómo, en qué etapa o en qué situación está el sector industrial panameño y la importancia en los flujos de las cadenas de suministro para el país en el entorno en el que nos encontramos. Bueno, buen día a todos. El sector agroindustrial y alimenticio, desde el primer día, llevamos 171 días de esta pandemia, ha estado trabajando hombro a hombro, igual que los doctores, las enfermeras y el sector de salud. Las afectaciones para nosotros de los denominados cercos sanitarios o retenes ha sido horrible. Ha sido un calvario para que
la cadena alimenticia se pueda abastecer. Inventaron estos cercos sanitarios por la única vía de acceso que tiene el país, que es la Panamericana. 3 cercos sanitarios o retenes que han hecho, siguen haciendo un calvario el traer mercancía, el transportar materia prima y que nuestros trabajadores puedan moverse. Esto es una locura mal hecha por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad. El movimiento de personas y mercancía ha sido un obstáculo constante desde el primer día, sin una razón científica que avale la locura de estos cercos sanitarios, donde la demora y la frustración ha sido enorme. Estas restricciones de movilidad se tienen que acabar una vez por todas. No podemos seguir con estas inspecciones antojadizas que detienen la economía. El costo de mover mercancía, de mover materia prima y la misma persona se ha elevado enormemente. Esto es uno de los retos que hemos tenido el sector alimenticio y agroindustrial. Y este problema se tiene que ya eliminar. Lo que sucedió ayer en el anuncio, para nada estamos de acuerdo el sector industrial en estos anuncios que no tienen nada que ver con una realidad económica. Ya basta de encierro, ya basta de cuarentenas. Tenemos que poner el país a producir. Lo estamos haciendo, pero cada día con más obstáculos y con más burocracia. La denominada ley seca que inventaron al principio, eso fue otra locura que paró producción, paró empleo. Sin ninguna razón científica, aquí decidieron que parece que el COVID y el alcohol no van. Asimismo, afectaron a miles de trabajadores. ¿Quién paga ese costo? ¿Quién paga el costo de una empresa cerrada si no es la misma empresa privada de la industria? Por eso nosotros no estamos de acuerdo y siga el encierro. Esperar 2 semanas más para que se dé apertura es inconsciente. Esto no tiene nombre. Así que... No sé si el señor Mangravita habrá terminado, pero intuyo que sí, y estaba teniendo un poquito de problemas con el audio. Le cedo la palabra en todo caso y más adelante podemos retomar el esquema de reapertura que se ha asignado desde el día de ayer. Le cedo la palabra al señor Jorge Lara, presidente de la CAPAC, un poco para que nos cuente. Se han hecho avisos importantes para el sector de la construcción. Sin embargo, eso no significa o no ha significado, al menos en los ejemplos recientes, que la reactivación sea automática. Cuéntenos. Muchas gracias, Yolanda, por la organización de este panel y a toda la audiencia que está interesada en el devenir económico del país. Mira, como lo han dicho los que me han antecedido, esto ha sido un largo proceso. Hemos trabajado juntos desde CAPAC como parte del CONEP, tratando de llegar a esta reapertura económica cuanto antes de una manera eficaz. Contarles todas las reuniones y todo lo que hemos hecho y todas las... sería muy extenso. Creo que hay que recalcar definitivamente los reiterados no que nosotros recibíamos, pero en el sector construcción nosotros insistíamos de manera fuerte por ser una actividad tan importante para el país, una actividad que en la economía tiene una participación del 17% en el Producto Interno Bruto, una generación de empleos, a cifras del año de 2019 de 180.000 colaboradores. Entonces, dada esa importancia y que el gobierno lo sabe, miren, ustedes observan que es una de las primeras actividades que se fue abriendo a partir de junio en el bloque 2. Los 2 primeros meses
como dijo la presidenta Elisa, todos aceptamos y entendimos el llamado y las recomendaciones del Ministerio de Salud de quédate en casa. Pero pasada la apertura del bloque el junio 1, nosotros caímos en una cuarentena estrictamente económica y no sanitaria. Una cuarentena en que todo el mundo salía a la calle ya a buscar algo que hacer y el sector informal se iba incrementando y nosotros lo hacíamos saber a las autoridades. Era obvio. Entonces, a eso también basábamos nuestras solicitudes de apertura en el sector construcción, porque nuestros trabajadores están en la calle tratando de buscar un quehacer, ganarse la vida, porque ya había acabado en los meses anteriores, abril y mayo, todos los alivios económicos que nuestra industria organizadamente habíamos acordado con el sindicato de trabajadores, un paquete de alivio económico, lo que nosotros llamamos un cierre ordenado. Pero ante esta informalidad en aumento, nosotros insistíamos en la apertura por la implicación que tiene y repito, ellos van cediendo y abren un primer paquete que nosotros creíamos que debería ser más numeroso. Finalmente, anoche escuchamos una apertura programada para el 7 de septiembre. Una vez más, nosotros insistíamos, cuando ya veíamos venir esto, estábamos hablando del 1 de septiembre, la otra semana, porque los anuncios que se hacen un martes, típicamente me lo trasladan a una apertura a la siguiente semana y decíamos, señores, si va a suceder, que suceda el 1 de septiembre para ir adecuando obras. Esta apertura tiene que ser una apertura eficaz. Y de hecho, creo que tenemos que ir a adecuar obras a partir de la otra semana. Aunque sean martes, jueves y sábado, porque tenemos muchas inconsistencias en la apertura. Todavía no sabemos las condiciones y si usted ve todos los anuncios dicen sujeto a condiciones, los factores los factores COVID en los próximos días. Pero nosotros sí estamos reiterando en que esta apertura tiene que ser expedita. Déjenos ir a adecuar obras. Vayamos a trabajar enseguida para poder reintegrar el mayor número de trabajadores cuanto antes, porque si no, ese retorno gradual va a ser excesivamente gradual, lento, y los trabajadores quieren volver a sus obras también, igual que nosotros seguir adelante produciendo para el país. Quiero hacer un punto de énfasis en que nuestras empresas están preparadas, porque hace mucho tiempo el gobierno dictó los lineamientos y los entendimos, las resoluciones de Mitradel. 137, la resolución 405 del MINSA, muy clara, muy objetiva, y ha sido ampliamente divulgada. Y en base a eso hicimos nuestras guías y protocolos para la industria de la construcción. Pero cuando se ha hecho la reapertura, nos salen cartas nuevas en el juego, como fue la apertura en las provincias de Coquelerri y Los Santos, que ahora había que abrir con un visto bueno del Ministerio de Salud. Un visto bueno que no estaba tipificado cómo lograrlo y afectó mucho, y todavía hoy afecta la apertura en provincias centrales de la industria. La exigencia de unas pruebas de antígenos para poder cruzar entre provincias, porque recomienda el Ministerio de Salud que los trabajadores residan en las mismas provincias donde las obras están ubicadas, incluyendo ahora las provincias a las que se ha abierto acá en Panamá Oeste el pasado 17 de agosto. Así que nosotros vamos a insistir sobre este tema, porque hay que regularla. La mayor inconsistencia, solamente Yolanda, para terminar, y que ves que vamos en un común denominador, hemos recibido una orden de apertura el 7 de septiembre, pero el 7 de septiembre no se ha liberado la movilidad por género. La mayoría de nuestros trabajadores son del sexo masculino. Y el lunes 7 no se van a poder mover, porque eso se levanta el día 14. Entonces eso significa que podremos ir a trabajar el martes 8, el jueves 10 y el sábado 12. Ahí está la primera, una gran inconsistencia que tenemos que trabajar en los próximos días y esperamos lograrlo para poder pulir esta reapertura y que sea eficaz. Muchas gracias. Usted mencionó una frase que me quedó grabada: cuarentena económica y no sanitaria. Correcto. Y en ese contexto, una frase muy fuerte y muy dura y muy reveladora, y en ese contexto quisiera que el señor Jean-Pierre me hablara sobre la necesidad financiera que tienen todos los negocios y las microempresas
para poder arrancar una vez se dé la apertura, porque después de tantos meses de para no hay liquidez disponible. Adelante. Los colegas y a todos los participantes, antes de entrar en el tema de crédito, quisiera también reiterar un poco y recoger lo que han mencionado los otros presidentes, que tenemos semanas de estar exigiendo un balance entre salud, bienestar social y economía para la toma de decisiones sobre la apertura. Y luego de ayer nos sigue preocupando la carencia de este balance frente a la grave situación económica que nos enfrentamos. Los gremios hemos aportado múltiples recomendaciones de apertura, pero no participamos en la toma de decisión con relación al cronograma de apertura que se presentó ayer. Y en todo caso, como lo hemos escuchado, esperábamos una apertura mucho menos espaciada. Después de 5 meses de cierre, hay actividades que no pueden seguir una semana más sin abrir. Nos planteamos un cronograma, nos plantean ahora un cronograma de 1 mes y medio que no es congruente con la situación. Si vemos actualmente todos los indicadores que mencionó el gobierno ayer, RT, letalidad, disponibilidad de camas y UCIs, todas están bajo cumplimiento, por lo cual vamos a plantear un adelanto de este cronograma. El sector privado en general estamos listos para actuar en cumplimiento con los protocolos de seguridad, de bioseguridad. Todos estamos llamados a conducirnos de forma responsable. La empresa privada y la ciudadanía estamos comprometidos con este esfuerzo y lo hemos reiterado. La reapertura de la economía se va a dar gradualmente por el simple hecho de que las empresas están en situaciones de estrechez financiera, por lo que la apertura debe darse sin retraso, porque a partir de cada fecha no es que todas las empresas van a abrir. Lo importante es que esta apertura ya se dé sin burocracia, sin medidas que no se apeguen a la legalidad y al debido proceso, y donde cada órgano del Estado tiene que jugar su rol. Durante 5 meses la ciudadanía reclama, perdón, después de 5 meses, la ciudadanía reclama sus derechos. Y una apertura responsable donde las autoridades deben facilitar y no obstaculizar. Sobre el tema del crédito, el Banco Nacional, el MEF, a través del Banco Nacional, la Caja de Ahorro han realizado una gestión para conseguir fondos para proveer liquidez al sistema bancario y también programas para financiar a las pymes. Sin embargo, las pymes en estos momentos necesitan préstamos blandos para el reinicio de operaciones y preocupa que las facilidades que están establecidas se centran en préstamos tradicionales, quizá con plazos mayores, pero con garantías y tasas normales, y nos preocupa que no vayan a cumplir el objetivo que realmente se quiere, es poder darle un oxígeno a las empresas pequeñas y medianas para poder arrancar. Por otro lado, la banca privada tiene que jugar un rol muy importante en la recuperación económica. Y dada la situación actual, donde vamos a enfrentar una economía con una demanda, un consumo golpeado, empresas en situaciones de estrechez financiera, va a haber mucha presión para el otorgamiento de crédito por parte de la banca privada. Y ahí se hace la necesidad, y lo hemos conversado ya con el Ejecutivo, de un programa de garantía estatal para incentivar a los bancos a prestar. Esto se ha hecho en otros países, no es algo nuevo, y es una medida para incentivar a la banca privada a que pueda prestar en estas condiciones. Esa facilidad o ese programa de garantía va a ser fundamental para activar el crédito en los próximos meses. Gracias. Yo también quiero decir que más adelante espero conversar un poco sobre el tema del impacto económico que estamos viviendo, los tiempos de recuperación y sí, también oportunidades que pueden surgir a través de esta crisis. Gracias, Yolanda. Les agradezco a todos e iniciamos con algunas de las preguntas. Ustedes han mencionado que la apertura anunciada de algunas actividades carecen de sentido y por otro lado son muy espaciadas. No sé cuál de ustedes me quisiera responder cuál sería el ideal y qué actividades urgen que tengan una apertura programada. Si me permite nada más tocar
un punto, Yolanda. Primero que todo vamos a basarnos en estricta definición del concepto cuarentena. Cuarentena se trata de aislar a las personas enfermas. Aquí hemos aislado, y ha pasado en otros lugares, hemos aislado a toda una sociedad. Luego de 5 meses los estragos financieros, económicos, sociales, inclusive de salud son evidentes. Entonces yo creo que por eso es que nosotros estamos solicitando respetuosamente que hay que liberalizar un poco eso. El cronograma está demasiado extendido. De aquí a octubre van a pasar 7 meses o casi 7 meses de inactividad, y cada día que pase, como bien lo dijo el presidente Legnadier, va a ser mucho más difícil para las empresas poder recuperarse. El iniciar ahora, hoy, vamos a suponer que hoy se eliminarán todas las restricciones de movilidad, que hoy todas las empresas pudieran abrir, menos del 30% de la composición laboral de una empresa va a poder iniciar, porque es lógico, luego de 5 meses de no generar ni un real de ingreso, malamente van a poder sostenerse, y sobre todo que estamos esperando y confiando en que haya consumo, pero recordemos y rescatemos algo: ¿qué población va a consumir si toda la población económicamente activa de este país, que son 2.060.000, están igual de comprometidas sus finanzas? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, y el mensaje es, abramos lo antes posible para darle esa oportunidad de oro que tienen tanto los colaboradores de una empresa, tanto los empresarios, para empezar a dinamizar poco a poco la economía. Esa era la reflexión que quería dar. Sí, una pregunta que viene acompañada de un comentario y que refleja un poco la impotencia que siente mucha gente en este momento, y va para la señora Elisa. Dice: lo que usted comenta es totalmente cierto, la burocracia del gobierno panameño no permite ir a la par con las empresas y no logra atender las verdaderas necesidades de la empresa privada. En todo caso, la pregunta que hacen es: ¿qué vamos a hacer? Ya que si no los escuchan a ustedes, que son los líderes, ¿a quién van a escuchar? Me encanta la pregunta, porque yo he sido una de las personas que yo creo que históricamente he hablado de burocracia y lo he contabilizado. Le puedo decir cuántos trámites se hacen por actividad económica, en fin, pero ¿a qué me refiero yo con burocracia? Y mire que yo siempre uso la frase burocracia excesiva. Nosotros tenemos que seguir reglas. Nosotros como empresarios, como personas, como ciudadanos, debemos cumplir requisitos y leyes. Lo que no puede pasar es lo que está pasando en este momento, que hemos digitalizado posiblemente procesos que no sirven absolutamente de nada. Nosotros tenemos que ser muy claros que la digitalización es un gran paso al que nos ha llevado el COVID. Fíjense qué cosa más interesante. Lo que debimos hacer hace 10 años o 15 años lo hemos logrado en corto tiempo en el tema de digitalización, lamentablemente por una epidemia como COVID. Lo que no podemos hacer es digitalizar lo que no sirve. Lo que no podemos hacer es mantener sistemas en este momento específicamente que me ayuden, por ejemplo, a registrar mis comités de salud, o que me ayuden a registrar a mis contratos que están suspendidos en páginas que se caen, que no están a la altura de la necesidad. Esa es la burocracia a la que yo me refiero. Me refiero en este momento a entender que tenemos que estar metidos de cabeza en el perfeccionamiento de esa burocracia. Decir que si a nosotros no nos escuchan, ¿a quién van a escuchar? Bueno, créanme, nosotros los 5 presidentes que estamos aquí en representación del sector empleador, estamos levantando la voz fuerte, alto y claro, en representación de todos los sectores económicos, de todos, no de uno en particular. Porque es que sí se tiene que acabar con el tema de la burocracia. ¿Y sabes con qué se tiene que acabar también? Con el tema de la discrecionalidad que va ligada directamente al tema burocrático. No puede volver a pasar que se abra una actividad económica y que a las personas le lleguen 8 inspectores de salud, 5 inspectores del Ministerio de Trabajo, 3 inspectores del Ministerio de Comercio, y para rematar le llegue a Codeco. Señores, ojo, nosotros tenemos que cumplir reglas, perfecto, pero el presidente de la República, en la primera reunión que hizo con el sector empresarial en la presidencia de la República, dio instrucciones precisas.
tenemos como sector gubernamental que ser facilitadores del proceso de reapertura, orientadores. Esos funcionarios pueden llegar a orientarnos en lo que estamos haciendo mal, a decirnos cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. Lo que no pueden llegar es todos juntos a amedrentarnos, a tratar de incluso a hacernos sentir que somos culpables de cosas que desconocemos. A esa burocracia es a la que me refiero en este momento, pero el tema de la burocracia excesiva, simple y sencillamente, señores, igual que la pandemia en este momento y la reapertura, no tienen vuelta de hoja, tenemos que resolverlo ya. Ya no es cuestión de si te quiero escuchar o no te quiero escuchar, es que lo tienes que hacer, porque el proceso productivo de un país comienza y termina con un trámite, y ese trámite tiene que ser expedito, eficiente, eficaz y no puede ser discrecional, y eso ya no tiene cómo seguirse haciendo así, créame. Yo, bueno, en este momento voy a hablar por mí, pero estoy segura que estoy hablando en representación de todos los que estamos aquí y de los gremios del CONEP, incluso de los gremios que no son del CONEP y que nos han apoyado en estos meses en la mesa económica laboral. Nosotros estamos aquí para luchar por el país productivo que todos queremos y merecemos. Y una forma de hacerlo es decirle no a la burocracia excesiva, y lo vamos a seguir haciendo, le guste a quien no le guste, pero así no vamos a poder seguir trabajando. O echamos para adelante, lo hacemos bien, o tenemos un país que el 31 de diciembre no va a desaparecer los problemas que tiene por arte de magia. Eso sí se lo puedo asegurar. Nos quedamos con ese mensaje para ir donde el señor Mangravita y hablar específicamente de su sector. Una de las personas que pregunta dice que todo lo que usted ha explicado respecto a los bloqueos que está viviendo la industria influye en los costos. Por lo tanto, va a tener o tiene ya una influencia directa en los precios finales que lo está pagando el consumidor. ¿Sí puede, por favor, profundizar sobre este punto? Eso es cierto, eso es 100% cierto. Los obstáculos al libre tránsito de la mercancía y de las personas son un detrimento a la economía. Está sucediendo que simplemente no llegan a veces a los puntos de venta por estos obstáculos innecesarios. Es que al final se nos ha olvidado cómo era el Ministerio de Salud antes de la pandemia, cómo era la Caja del Seguro Social antes de la pandemia, el Ministerio de Trabajo antes de la pandemia, o es que ahora han mejorado las cosas. No, al no hacernos caso, al no analizar en las reuniones que llevamos desde el 29 de junio, en mesas y mesas de trabajo, dándole los puntos que tienen que mejorar, simplemente hacen y deshacen a su libre albedrío. Para nosotros, insistimos, los cercos son un impedimento al desarrollo, no tienen fundamento científico alguno y encarecen toda la operación de la industria agroalimentaria del país. La encarecen con los productos y con el movimiento, como dije, de las personas. O sea, la cuarentena ya debe ser una cosa pasada. Creo que somos el único país que lleva 5 meses y contando de cuarentena de la manera que la llevamos. La circulación por género, esa es otra locura que inventaron, que simplemente la van a quitar quizás el 14 de septiembre. O sea, abrimos, pero tenemos restricciones de hora. Ahora, a partir de esta semana, los hombres unos días, las mujeres otros días. Así no se puede hacer economía en un país. Definitivamente que no. Entonces, nos cargaban con el hecho de que no había camas suficientes. No había disponibilidad de camas. Ahora sobran las camas, sin contar Figali, sobran las camas en caso del rebrote. ¿Cuál es la idea entonces de atrasar la apertura 2 semanas más? Si sobran las camas, todas las empresas y todas las industrias somos como centros de salud.
a nuestros empleados le hacemos todas las verificaciones. Tenemos todas, o sea, es necio seguir, es una necedad sin fundamento seguir con esto, con estas restricciones que están acabando con la economía. Gracias. Sí, le paso la palabra al señor Lara, porque hay una pregunta muy puntual para la industria de la construcción. Dado lo que está sucediendo, aquí cuestionan cuál será el atraso real en los proyectos de construcción privados y cómo esto va a afectar al final del año a la industria en general. Sí, gracias, Yolanda. Mira, eso, la pregunta es muy buena y un claro mensaje a lo que está la enorme necesidad de integrarnos rápidamente. El atraso es grande para llegarte al grano. Si yo pongo de referencia que en el año 2018 nosotros tuvimos una huelga en la negociación de la comisión colectiva y cuando nos reintegramos de ese evento hablábamos de 1 y hasta 2 meses en recuperar el tiempo y ponernos en marcha otra vez, o de 5 meses a estar detenido. Es mucho más impactante. Ya de partida, la matemática es clara, tenemos 5 meses para iniciar, pero ahora vamos a hacer lentamente. Primero, menos personal. Tenemos que andar cuidando porque estamos comprometidos con la salud de los trabajadores. Y nosotros vamos a seguir esto de cerca y tenemos que crear conciencia entre ellos de que el eslogan que tenemos en el Movimiento de Panamá, el virus lo pagas tú. Entonces, esto va a mermar la productividad también, lo sabemos. Y eso es otro costo inherente a nosotros. Pero en materia de tiempo, esa gradualidad, esa incorporación paulatina a los trabajadores también me va marcando un atraso en las obras. A diferencia que cuando lo hicimos en el evento anterior, todos regresaron a trabajar enseguida. Teníamos 1 mes de suspensión. Pero las obras, si estaban deterioradas, ahora estamos peor. Nosotros tenemos que empezar con limpiar las obras y adecuarlas, le insisto. Y yo creo, a llegarle a la pregunta de que sí vamos a tener un retorno lento y a duplicar ese tiempo para poder llegar a una etapa productiva verdadera en las obras. Nosotros en el sector privado vamos a pedir esa, y sé que la vamos a tener, del sector de los dueños, pero tenemos que trabajar lo antes posible para poder recuperar el tiempo porque los promotores de obras están afectados también financieramente. Pero esta pandemia nos deja incursionados debido al largo tiempo de suspensión que hemos tenido. Gracias. Sí, señor Lenadier, dándole continuidad a este punto, una de las preguntas es cuáles son las proyecciones de los sectores privados, la afectación actual y cómo será la recuperación. Ya hemos escuchado que mientras más largo el proceso de confinamiento y de cierre de sectores económicos, pues más lenta la recuperación. Pero quisiera alguien de la audiencia que por favor dijera de forma más precisa cuál va a ser esa afectación. Gracias. Y empiezo también quizás haciendo unos paralelos entre unos comentarios que nos hizo la semana pasada el señor Eric Parrado, que es el economista jefe del BID, estuvo participando con nosotros en un conversatorio. Y varios de estos comentarios aplican a Panamá. Los datos de la economía real en Latinoamérica difieren del pronóstico de una recuperación en una V, una recuperación rápida, y más bien nos dirigen hacia una recuperación en una U. El modelo de ellos apunta que la región puede recuperar su tendencia económica pre-COVID en 3 a 4 años. Y la recuperación en V van a tener países que balancearon sus decisiones. En la medida que nosotros hemos tenido un cierre que ha afectado la mitad de las actividades de la economía por más de 5 meses, el impacto económico es importante y va a estar muy relacionado a la recuperación. Por otro lado, el BID proyecta una caída del PIB
de entre 8 y 10% para la región, y vemos que las principales firmas económicas y bancos y calificadoras ya están ajustando la caída del PIB de Panamá a un menos 8 o 10%. En la región se espera que se hayan perdido alrededor de 26 millones de empleos. En Panamá arrancamos la pandemia con 7% de desempleo, aproximadamente 140,000, y hoy debe ya haberse duplicado y terminaremos sin duda el año con un desempleo en doble dígito. Por otro lado, digamos, dadas las bajas tasas de interés a nivel global, acompaña el momento a la región para recurrir a financiamientos y hasta refinanciamientos de deuda a mejores tasas. Panamá tiene espacio fiscal cuando nos comparamos con otros países de la región y tendremos que salir al mercado a buscar financiamiento, pero lo importante es que estos fondos se utilicen para inversión y no para promover ahorros localmente en los gastos de funcionamiento, principalmente planilla, y no salir a endeudarnos para financiar gastos de funcionamiento. El BID también apunta hacia la inversión en infraestructura precisamente y a la digitalización de servicios como motores del crecimiento. Quiero hacer un paralelo también con la encuesta que hace la Cámara de Comercio. Hicimos nuestra cuarta encuesta, que vamos a estar sacando los resultados totales a finales de esta semana. Pero adelanto de aproximadamente 300 empresas que participaron, más del 65% están operando parcialmente o cerradas. 90% reportan una disminución en ventas a partir de la pandemia. 45% estiman una reducción de personal en los próximos 4 meses y 60% esperan condiciones negativas, evidentemente, después de la apertura. Entonces, en la medida que se ha extendido el cierre de las actividades, y lo venimos diciendo desde hace ya meses, peor va a ser el impacto económico a partir de cuando se dé la apertura, y por eso estamos recalcando que ya no necesitamos un cronograma de apertura, porque obligadamente la apertura de las actividades va a ser gradual, en la medida que las empresas no están en capacidad de abrir inmediatamente. Yolanda, yo no sé si yo podría afianzar un temita ahí solamente con este tema, porque yo sé que preocupa mucho el tema del financiero. Fíjense, nosotros como sector productivo y como sector empleador requerimos todos, la micro, la pequeña, la grande, la mediana empresa, el apoyo del sistema bancario panameño. El sistema bancario panameño históricamente nos apoyó. Cuando tuvimos una crisis en el 2008, fue el sistema bancario panameño el que nos dio la mano. Sin eso, hubiésemos pasado lo mismo que pasó en Estados Unidos, Europa, con una caída importantísima en el tema, por ejemplo, inmobiliario. Los bancos nos apoyaron. ¿Qué es lo que está pasando ahora y cuál es la diferencia? Que nuestros bancos, para podernos apoyar, porque en este momento nosotros tenemos una crisis en 2 vías. Nosotros tenemos una crisis desde el punto de vista de oferta y tenemos una crisis desde el punto de vista de demanda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Es aquí donde esos financiamientos que está consiguiendo el país y que se están poniendo en todos los temas macroeconómicos, tienen que venir con un respaldo hacia la banca que no permitan a los ciudadanos, a usted, a mí, a Juan, a Pedro, ir a un banco y conseguir un préstamo para poder obtener capital de trabajo para mi negocio o para pagar la quincena de mis empleados o para poder seguir invirtiendo. Pero el banco, para poder tener la confianza en hacer eso, necesita avales. De esos avales queremos hablar con los tomadores de decisiones en este momento en el país, porque es ahí donde el gobierno nos tiene que ayudar, es ahí donde nosotros tenemos que conseguir ese respaldo, y es allí donde se están metiendo directamente las leyes que están ahorita en la Asamblea Nacional. Si nosotros no podemos contar con una banca que tenga la capacidad
de apoyarnos y de prestarnos, porque la limita incluso una ley, señores, nosotros no vamos a poder echar para adelante. Y podemos abrir todas las empresas que ustedes quieran, pero tenemos que ser conscientes que este es un proceso simbiótico. Nosotros aquí nos necesitamos todos. Necesitamos la banca, necesitamos el gobierno, necesitamos a los trabajadores y necesitamos al sector empleador, inversionista, desde el más chiquito hasta el más grande. Si nosotros no somos conscientes de esa situación, entonces no estamos haciendo el trabajo. Y yo voy a reiterar el llamado alto y claro a la Asamblea Nacional a que asuma su responsabilidad. No es decirle a la empresa privada cuánto puede cobrar o no. Es garantizar que el proceso productivo se haga de manera eficiente, efectiva, y ellos tienen toda la capacidad de poder hacerlo, pero con leyes populistas no es como se va a lograr, porque podríamos conseguir exactamente lo contrario a lo que se está tratando de buscar, y es un país que le cueste muchísimo trabajo echar para adelante, cuando en América Latina, como muy bien señala Jean-Pierre, ya las instituciones internacionales nos han dicho que tenemos características que nos podrían ayudar a salir adelante mucho antes que otros países que no tienen las condiciones que tiene Panamá, pero tienen que apoyarnos. Sí, yo creo que queda claro por lo que ha dicho, si se puede resumir de alguna manera, es que en este momento no se necesita generar más distorsiones. Ya tenemos suficiente. Y quisiera darle la palabra al señor de la Lastra, porque aquí mencionan, para usted es importante hacer un contrapeso real al gobierno, pero no se ha visto que su mensaje, el mensaje del sector privado, se refieren, haga reaccionar a las autoridades. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, muy buena observación y yo puedo compartir y entender totalmente la frustración que todos tenemos. Sin embargo, yo quiero dejar algo muy, muy claro. Nosotros, como sector privado unido, responsable y solidario, no podremos nunca avalar la desobediencia civil, porque eso solamente conduce al caos total. La anarquía no es aceptable. Yo creo que si nosotros seguimos ponderando los cálculos que hemos hecho a la fecha, todas las sugerencias, siendo propositivos, con conciencia, nosotros vamos a lograr un mejoramiento de la situación. Yo puedo entender las preguntas por dónde van en el tema de que si no se puede lograr algo, entonces pateamos la mesa. Yo creo que en este caso particular seríamos los últimos en poder siquiera sugerir el concepto de desobediencia civil. Eso nos va a traer una anarquía de la cual vamos a saber cómo iniciamos, mas no vamos a tener idea cómo terminamos. Nosotros como nación somos un país de ley y orden. Somos personas civilizadas. Creemos que la solución a cualquier conflicto es mediante el diálogo. Así que vamos a mantener hasta las últimas consecuencias este diálogo. Por supuesto, tal y cual lo han dicho los que me han precedido, nosotros vamos a entablar, obviamente, comunicaciones mucho más asertivas, mucho más vehementes, mucho más contundentes con los diferentes actores del Estado, para ver si pueden entender o captar el mensaje que le estamos dando como sociedad. Voy a parafrasear lo que oí recientemente o lo que vi en un meme, o todos salimos unidos en esta o nos vamos a hundir. Y yo creo que ese no es realmente la idea de ningún panameño. Yo creo que todos debemos tratar de salir lo mejor librados de esta crisis y mediante este diálogo que hemos iniciado y hemos participado hace meses, créanlo, es extremadamente frustrante participar semana con semana, día con día en situaciones donde uno es propositivo, coherente, organizado, disciplinado, que al final del día no se consigue ni el 40% de lo que nosotros hemos propuesto. Sin embargo, no vamos a claudicar en esto, vamos a seguir proponiendo, vamos a seguir siendo propositivos y eso es lo que queremos dejar muy, muy claro a todo el país. Como sector privado unido, nos une precisamente el bienestar de la República y parte del bienestar de la República es la obediencia a las leyes. No podremos ni avalaremos nunca la desobediencia civil, no es ni siquiera parte ni materia de discusión entre nosotros. Sé que provoca, obviamente, entiendo la frustración, todos estamos frustrados en mayor o menor grado, pero creo que hay todavía mecanismos y modelos de conversaciones donde nosotros vamos a poder ponderar el concepto de urgencia. Y aquí yo creo que quiero rescatar un tema. Pareciera que no existe un sentido de urgencia en la toma de decisiones. Y eso, si nos lo ponemos a analizar,
no es difícil de entender. Una persona que tiene un salario garantizado posiblemente no tenga ese sentido de urgencia de las personas que en efecto no tienen salarios, no tienen forma de comer y están, si se quiere, recluidos en sus hogares. Entonces, lo que queremos es hacer ver bien evidente que todos como sociedad estamos afectados, estamos realmente, como dice el buen panameño, pasando el Niágara en bicicleta, y yo creo que es justo y necesario que ya se reabra. No es un tema de tiempo, es un tema de que ya debemos implementar todo lo que hemos estado proponiendo responsablemente. Y esto tiene que quedar muy claro. ¿Que va a haber rebrotes? Sí los habrán. Nadie ha dicho que con quedarse en cuarentena o salir van a disminuir los brotes. Nosotros lo único que estamos diciendo es que si seguimos todas las medidas de bioseguridad que se han implementado y se han identificado a la fecha, yo creo que saldremos mejor librados. Vamos a eliminar, recordemos cuáles son los parámetros para en un momento dado flexibilizar o relajar las normas. Son que el RT esté por debajo de 1, que la letalidad esté por debajo del 3%, que haya un 20% en el tema de camas hospitalarias, un 15% en camas UCRI y UCI. Yo creo que todo esto se puede lograr si el responsable final, que es el ciudadano, pone de su parte en este debacle que estamos viendo. Y sí, seguiremos en esto, no claudicaremos, seguiremos siendo propositivos hasta lograr el cometido que todos queremos, porque al final del día lo que busca el sector privado es el bienestar de la población, el bienestar del país, y eso lo logra precisamente manteniendo finanzas estables en el Estado, finanzas estables en la empresa privada y la preservación de la mayor cantidad de plazas de trabajo. Eso es lo que nos motiva y nos anima a seguir a pesar de la cantidad de tropiezos que hemos tenido a la fecha, pero seguiremos en esto. Tengan la plena seguridad que así va a ser. Hablando de ese bienestar, no hay nada que cree más desasosiego e incertidumbre que ver el desempleo cada vez más cerca de ti. Escuchamos a vecinos, parientes, colegas, amigos, todos impactados por lo que está pasando. Y hoy ustedes reafirman, creo que fue el señor Letnadier que reafirmó que probablemente lleguemos a tener a final de año una tasa de 250.000, más o menos, si lo duplicamos, o de desempleados en el país. Y una de las preguntas que va ligada a este tema es específicamente en el sector industrial, señor Mangravita, ¿cómo ustedes están valorando el efecto del empleo o el desempleo en las plantas procesadoras que le dan trabajo a tanta mano de obra panameña? No lo escucho, creo que no sé si soy yo. Las plantas procesadoras de alimentos nunca se han detenido. Hemos tenido brotes, hemos controlado los brotes que hemos tenido, algunas han cerrado, han vuelto a abrir, pero el sector agroindustrial e industrial de empleo alrededor de 140.000 personas. Consideramos que el 70% o más de las empresas están ahora mismo abiertas. He ahí que es mi pregunta, que si luego de lo anunciado de ayer, nosotros tenemos que ser conformistas como que, bueno, le abrimos eso. No, es que nosotros insistimos que para el sector industrial, ese porcentaje que no trabaja, que es de manufactura, es parte del engranaje que hace que todo trabaje. Nosotros somos los suplidores de los alimentos que se venden en los supermercados. Si a ese supermercado, esa cadena de supermercados, usted no le paga como Estado, nos afecta también a nosotros hacia atrás. Los vales digitales se tienen que pagar al día, porque eso es una entrada que tiene ese negocio y luego le tiene que pagar a sus proveedores. Ese atraso en el pago ha sido horrible. O sea, hemos pegado el grito al cielo con este tema y para nosotros es esencial que el Estado pague, porque ahora mismo el Estado es uno de los mayores clientes que tenemos. Muchas empresas
y tiene que estar al día en sus pagos. Y yo vuelvo y repito, si usted no abre la economía y el Estado no recibe los impuestos que uno paga, pues no sé qué va a hacer el Estado, porque se la ha pasado asumiendo deuda para pagar deuda y lo tiene que pagar con los impuestos que generamos. Así que nos preocupa esa parte muchísimo. La apertura, vuelvo y repito, se tiene que dar. Gracias. Hablando de ese peso de la deuda, señor Lara, una de las preguntas que hacen, ¿cuáles son, cómo ustedes valoran el hecho de el cargo tan alto que están asumiendo las empresas de construcción con los intereses de los préstamos interinos? ¿Cómo se manejará esta situación? Y si conocen la cifra actual de préstamos interinos a la banca local. ¿Me escuchó? Sí, Yolanda, parcialmente había una interrupción. Si me puedes repetir la pregunta, me entendí que la pregunta es sobre los préstamos interinos. Sí, lo que preguntan es, los intereses de los préstamos interinos siguen corriendo y es una carga muy pesada para los constructores. ¿Cómo manejarán esta situación? Sí, gracias. Mira, en el tema de financiamiento bancario, realmente tenemos una carga alta ahora mismo. Estamos hablando cerca de unos, en deuda del sector construcción a la banca, cerca de 2.900 millones de dólares, solamente en materia interina. En el sector de infraestructura, 469 millones de dólares invertidos. Entonces, definitivamente tenemos que ponernos a trabajar. Yo voy a hacerte un paréntesis, Yolanda, porque entre todo lo que hemos expuesto, yo creo que hay que aclarar, nosotros no somos los dueños de la verdad y tenemos todas las soluciones inmediatamente. Pero sí nos hemos puesto a hacer también, a trabajar de forma mancomunada. Nosotros, no sé en qué manera y en qué otro lenguaje poder decir a cada ministro con el que nos hemos reunido. Nosotros somos parte de la solución. Queremos ser, no solamente pedir y exigir, sino estamos listos para trabajar y poder asesorar. Si usted tiene una forma mejor que hacerla que la que yo te propongo, me la tienes que demostrar. Ese es un sabio principio. Pero entonces esto tenemos que llevarlo ahora a trabajar. Nosotros tenemos que trabajar y poder pagarle esto también a la banca que nos está financiando, tal como decían los que me han antecedido en la palabra. Hemos buscado fórmulas financieras para proponérselas al Estado, cómo salir adelante. Si nosotros queremos que hagan obras estatales, por ejemplo, y solamente se limitaron a obras de Ministerio de Obras Públicas, nosotros proponíamos también que se abrieran las obras de tipo los planteles educativos. Qué mejor oportunidad que teníamos ahora que los planteles están cerrados y que no había muchachos en la escuela para poder adelantar. Bueno, no tenemos los fondos disponibles ahora mismo porque la prioridad es el COVID y los temas de salud. Nosotros tenemos fórmulas de financiamiento. La banca se reunió con nosotros y encontramos fórmulas, pero no hemos podido presentarlas al Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros estamos reclamando igualmente pagos a los contratistas, porque estamos reactivando una economía. Pero como le dije al principio, hay contratistas que tienen hasta 10 meses sin cobrar, que son contratistas del Estado. Entonces, con todo esto, si nos permitieran presentar unas alternativas, y yo no le digo que las tienen que aceptar, pero bueno, buscamos una alternativa. Presentamos las alternativas de financiamiento, ya conversadas con la banca local. Se cobran los contratistas, siguen las obras adelante, vamos a poder pagar todos esos intereses que me hacía la pregunta el señor de la audiencia. Porque tenemos que poner y devolverle para que la banca siga financiando. Pero tenemos que salir del atolladero, tenemos que salir y que nos dejen, repito, que nos paguen las deudas, pongan el circulante a trabajar y nosotros entonces presentamos nuevas alternativas para poder construir hacia el año 21 también y darle también aire al Estado. Repito, no la fórmula que tenemos entre manos quizás no funciona de inmediato. Podemos ir buscando una alternativa y sacar todo esto adelante. Gracias. Sí, no sé si lo mencionó, pero entre las preguntas
automáticamente surgió una con respecto a las deudas con los contratistas. Si saben del monto de estas deudas actualmente. Mira, no, el total adeudado, acuérdense que nosotros pudiéramos siempre, tenemos un margen en lo que son empresas agremiadas. Tenemos que basarnos siempre en cifras a nivel nacional basadas en el Instituto Nacional de Estadística y Censo en la Contraloría. Y para darle una idea, solamente en el sector estatal hay inversiones en 469 millones en empréstitos que se deben a la banca local. Toda la industria, todo el sector de construcción, si le hablo en forma macro, estamos en una deuda en 6.100 millones de dólares al mes de julio pasado. Pero solamente en el sector de infraestructura, 469. Eso te da una idea del orden de las deudas, cómo están, porque si ellos, todos estos contratistas hubieran cobrado, entonces esa deuda no existe y se va refinanciando poco a poco, se va sobregirando otra vez. Así es. Aquí hemos hablado también del endeudamiento del gobierno para seguir pagando deuda. Y una de las interrogantes que surge es que en medio de este entorno tan adverso no se ha reducido la planilla estatal. Incluso hay funcionarios que están laborando y por que no están laborando y van a seguir en sus puestos de acuerdo al presupuesto del 2021. Señor Letnadier, ¿qué nos puede decir con respecto a esto? ¿Les parece consecuente? No, para nada consecuente, especialmente cuando vemos que las empresas y la ciudadanía en general ha sacrificado tanto durante estos meses y no vemos una actuación de parte del gobierno ni de la Asamblea, que también escuchamos hoy las noticias sobre el presupuesto para la Asamblea del próximo año, pretendiendo que la Asamblea se convierta en una agencia de empleo, cuando esa no es la función de la misma. Un presupuesto para el próximo año que parte de un incremento del presupuesto de este año, cuando estamos teniendo una baja importante en la recaudación que va a requerir de financiamiento externo. Entonces es importante que el financiamiento que se obtenga, como lo comenté anteriormente, se utilice para obras de inversión y de infraestructura que desarrollen empleos. Y en ese sentido, yo quisiera quizás conversar un poquito también sobre algo de oportunidades a futuro que empiezan por recuperar a corto plazo el empleo en actividades de gran impacto, como la construcción, restaurantes y el comercio al por menor. Y volvemos al tema de que necesitamos que estas actividades inicien cuanto antes. El gobierno también puede iniciar la ejecución de obras de mantenimiento menor. Por ahí vi un comentario en los chats sobre mantenimiento de escuelas, de calles, obras que se pueden desarrollar en todo el país y pueden generar un empleo, aunque sea temporal, pero de manera bastante rápida. Algo de eso el gobierno ha iniciado con este programa de recuperación de barrios, pero urge que esto se lleve al resto del país. También hay que enfocar esfuerzos en captar inversión privada en actividades que puedan generar empleo a mediano plazo y tratar de cubrir la brecha que se va a crear por los empleos que se están perdiendo en esta crisis. Dentro de esto, la seguridad jurídica ha sido clave para que nuestro país lidere la región en inversión extranjera como porcentaje del PIB. Pero ahora la competencia por esta inversión va a ser mucho mayor. Entonces necesitamos, sí, potenciar leyes como la ley del SEM, extender esta ley a la nueva ley de empresas de manufactura livianas, donde las APPs también van a jugar un rol importante, dada la estrechez fiscal que se avecina, pero todavía no tenemos, por ejemplo, la reglamentación de la ley de APP. Reiteramos que la Asamblea debe fomentar leyes que persigan la reactivación y el bien general. Y la Corte está en deuda en emitir juicios frente a normativas que han generado cuestionamientos y que no son conducentes para un ambiente de seguridad jurídica que eleve la confianza de los inversionistas que necesitamos hacia adelante. El silencio es inaceptable. Porque a nivel también local, tenemos la oportunidad de desarrollar rubros, o debemos desarrollar rubros de exportación no tradicionales. Hemos hecho un gran trabajo con el posicionamiento del café premium
panameño como el mejor del mundo, y por qué no lograr esto con otros rubros no tradicionales, a la vez que crear una verdadera política de desarrollo del sector agro para lograr por lo menos autosuficiencia en rubros básicos, pero actualizando a nuestros productores con las mejores prácticas a nivel de la región. Tenemos que asegurar, proteger también nuestra base de infraestructura para el turismo. Es la industria más afectada en este momento, pero también es una industria con gran potencial a mediano plazo que no podemos dejar olvidada. Y finalmente creo que una tarea pendiente también de todos, desarrollar políticas públicas y privadas que apunten a mejorar la distribución de riqueza y la desigualdad en el país, donde vamos a tener un serio retroceso en los próximos años, y es importante que trabajemos en esa dirección también. Sí, y hablando precisamente del rol que debe jugar la Asamblea Legislativa, la señora Elisa mencionó leyes que pueden generar más distorsión en algunas actividades económicas, pero también se refirió anteriormente a que se han presentado por lo menos 10 proyectos de ley que harían más productivo al país, y la pregunta que hacen por aquí es si nos puede decir de forma muy breve cuáles serían esos proyectos de ley. No, hablé de 10 proyectos que harían exactamente todo lo contrario. Ah, ok, perfecto. 10 proyectos de ley que hay ahorita en la Asamblea, entre ellos algunos que ponen regulaciones a lo que puede o no puede cobrar el sector productivo. Leyes que indican, por ejemplo, proyectos de ley que indican cuánto puede o no puede cobrar de interés en un banco. Y fíjense, y yo en esto quiero ser clara, nosotros necesitamos a la banca y tenemos muchas aprensiones con relación al apoyo que nos pueda prestar la banca, y en nuestras conversaciones con ellos hablamos y discutimos y buscamos fórmulas y le decimos tienen que ayudarnos más, necesitamos más apoyo de ustedes, pero sí tenemos que estar claros de una cosa. Si usted hace leyes que le dicen en un sistema democrático de libre empresa como el que nosotros vivimos, a las empresas cuánto cobrar o no, a la señora que produce mascarillas, usted decide con una ley decir, es que tú solamente vas a poder cobrar 1.50 por tu mascarilla. Tú vas a decir, pero es que a mí me cuesta $2 hacer mi mascarilla. Entonces, cuando tú haces ese tipo de leyes, pensando que tú estás resolviéndole el problema a la gente, lo único que tú estás haciendo es distorsionando más el mercado. El mercado, en un buen ejercicio de oferta y demanda, se debe ir regulando. Se necesita competencia. Eso es lo que no puede intervenir el Estado. Ahí no pueden entrar las leyes. Ese no es el rol para el que están hechos los temas legislativos. Están hechos es para evitar las distorsiones, para que no haya abusos, y eso lo puedo entender perfectamente. Pero en este momento, las 10 que están no son buenas. No es creando más distritos o corregimientos como nosotros vamos a resolver, por ejemplo, los problemas del país. Nosotros en este momento tenemos que resolver los problemas que tenemos hoy. Y esos problemas son, por ejemplo, cómo nos van a apoyar las instituciones financieras para poder echar adelante una economía con grandes carencias en la oferta y en la demanda. Y le quiero decir algo, fíjese, se pueden hacer muchas cosas, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Tenemos que hablar más, tenemos que conversar más y tenemos que deponer más. Y cuando yo le hablo de esto, le quiero decir es que nosotros tenemos que aprender a quitarnos de encima los temas ideológicos, los temas políticos, los temas personales, incluso los temas gremiales, que en muchos casos nos pueden hacer chocar en cuestiones que nosotros no tenemos por qué chocar. Este es el momento de Panamá. No hay vuelta de hoja. El país llegó a un punto de límite, un punto de quiebre. O nos ponemos de acuerdo en ver qué vamos a hacer de aquí en adelante, eliminando todas esas distorsiones emocionales y de intereses, o nosotros nos va a costar mucho salir adelante. Mire, aquí hay una perspectiva de poder ir saliendo adelante si nosotros logramos esos avales financieros que le permitan a la banca ser más flexible en los préstamos. Hay propuestas puestas sobre la mesa, por ejemplo, voy a mencionarlo nuevamente,
el seguro de desempleo. Hay propuestas, por ejemplo, como algún tipo de documento que le permita al proveedor del Estado que le demoran en pagar, que le puedan agilizar más rápido ese pago haciendo documentos negociables. O sea, sobre la mesa hay puesto cosas muy importantes. Hablemos de esas cosas, pero no las podemos hablar dentro de 2 semanas, 3 semanas o un mes. Tenemos que hablarlas ya. Tendríamos que haberlas tenido listas ya. Bueno, hablemoslas, conversémoslas y pongámoslas a funcionar. Y para eso sí nos puede ayudar la Asamblea Legislativa. Ese es su rol, representarnos a todos los ciudadanos, apoyarnos en este momento a todos los ciudadanos. Porque por primera vez en la historia, en los años que tengo, yo les voy a decir algo, por primera vez en la historia yo nos veo a todos en una cancha igual. Porque si nosotros no logramos esos aportes y esas ayudas financieras y esos rescates que tenemos que hacer para poder pagar esos préstamos interinos o para comprar la materia prima, la pequeñita empresa, la microempresa de la señora que tiene 2 máquinas de coser, el señor que tiene que comprar el hielo para el raspado y el que tiene grandes compañías, estamos en el mismo punto. Estamos en una situación de cierre y de quiebre de empresas que nos mantiene a todos en una misma situación. Entonces tenemos que buscar una ayuda que sea sensata y realizable para todos. Ustedes perdonen que yo me emocione en este tema, pero la responsabilidad que nosotros como sector privado y como representantes de gremios tenemos en este momento sobre nuestros hombros es muy grande. Y yo no quiero que por ningún motivo se piense que nosotros somos insensibles al sufrimiento y al dolor de las personas, pero nos hemos preparado como empresas para poder abrir de forma eficiente, tratando de hacer todos los protocolos, y confiamos en que las autoridades sanitarias del país hayan hecho lo mismo. Por lo menos ayer, en la conferencia de prensa, nos dijeron que se han preparado. Entonces ahora preparémonos para volver a mover esta rueda de Panamá que, si bien tiene más facilidades que otras, va a ser un proceso que va a ser largo y que va a necesitar el apoyo de todos. No se disculpe por emocionarse. Personas como ustedes, con tanta responsabilidad, no solamente necesitan sentirse apasionadas por las cosas en las que creen, sino tener mucha garra y coraje para enfrentar los desafíos a los que se están enfrentando. Señor Lara, hay una pregunta por aquí, dice, en materia de reapertura, el sector de construcción, que tanta mano de obra emplea, ¿qué va a pasar con el tema del traslado en los transportes públicos? Si existe una propuesta para ver cómo se maneja el traslado de una mayor cantidad de personas. Sí, gracias, Yolanda. Mira, este es precisamente el tema del transporte público, ha sido de los factores que ha retardado con el Ministerio de Salud la apertura de la industria. Siempre ha sido pues que es un lugar de alto contagio y riesgo en la movilización de todo el personal que labora en el sector de construcción. Sin embargo, nosotros hemos hablado con las autoridades del Metro de Panamá, con las autoridades de MIBUS, y sabemos, y ese mismo riesgo, ellos tienen primero todos sus protocolos de seguridad también para poder movilizar a las personas. Tienen este sistema de transporte lo utilizan también otros sectores, los mismos empleados del gobierno que no han dejado de laborar y se trasladan todos los días. El sector alimenticio, se usa el transporte todos los días. Lo que hay que hacer es hacer énfasis, educación, en el cuidado, en el distanciamiento social y lavado de manos apenas bajas del servicio de transporte, apenas llegas a tu centro de trabajo, no tocarte la cara y cuidar esas medidas, y vamos a ir todos seguros a los centros de trabajo. Pero no podemos seguir de que hay para un sector hay riesgo y para otro sector no hay riesgo. Vuelvo insisto, incluso en la movilidad entre provincias, al sector construcción le están pidiendo unas pruebas de antígenos para poder mover personal de una provincia a otra antes de ingresar a la obra. Pero nosotros tenemos un servicio de transporte que mueve personal Panamá-Chiriquí, Panamá-Veraguas, y a todos esos pasajeros que van en el sistema de transporte no se le exige eso mismo. Entonces, yo creo que de manera segura vamos a ir a los centros de trabajo en la vía transporte para poder guardar todas las medidas de bioseguridad
que esto requiere. Gracias. Sí, señor Letnadier, usted habló de una mejora en las condiciones bancarias, en especial para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Exactamente a qué condiciones se refiere? Creo que lo comentamos un poco ya en el sentido de que si hay, digamos que liquidez para otorgar el financiamiento y el Banco Nacional ha extendido esta liquidez a la banca privada para que también participe, especialmente los bancos que se enfocan en este segmento. Lo importante es que los financiamientos cumplan con las necesidades que tiene la pequeña y mediana empresa. Y en este momento esas necesidades están ligadas a tener dinero para arrancar nuevamente, a una estrechez financiera que tienen en este momento. Por lo que necesitan es líneas de alivio, más no financiamientos con garantías que quizás no tengan. Muchas de estas empresas ni siquiera tienen relaciones hoy en día con la banca. De la Cámara nosotros hemos establecido un programa de apoyo a tu pyme precisamente para darle apoyo a todas estas empresas en este proceso de acercamiento con los bancos, y también capacitación para el reinicio de actividades. Entonces, creo que lo que hemos conversado de un programa de garantía estatal hacia la banca privada también va a aportar en que los bancos puedan proveer de características de flexibilidad en los financiamientos que hayan para la pequeña y mediana empresa y también para las más grandes. Y eso lo hemos reiterado, eso va a ser clave para la reactivación, y es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno, le dé el apoyo a esta iniciativa que ya se les ha planteado. Señor de la Lastra, preguntan qué valoración puede hacer sobre el aumento en el costo de la planilla para el presupuesto 2021. Hay un peso importante por la cantidad de empleados, pero también los aumentos que existen por derecho laboral, ¿no?, de ciertas actividades. Sí, ciertamente, si estamos hablando de la planilla estatal, no le vemos ninguna justificación que para el 2021 vayamos a tener más personas de las que tenemos hoy en día, y por ende no tiene sentido incrementar la planilla laboral. Eso definitivamente debe ser, este esquema de la planilla laboral y de la carga debe ser consono a lo que está viviendo el sector privado. El sector privado no está ni siquiera remotamente considerando que va a operar a un 100%, mucho menos pensar que va a incrementar la planilla. Y yo creo que hay que ser cónsonos con los tiempos que estamos viviendo, y esto es importantísimo que lo hagamos. Yo creo que un presupuesto tiene que ser balanceado. Un presupuesto debe obedecer a las realidades que se viven en el día a día. Especular y decir que vamos a incrementar en un momento dado X, Y, Z, RO, no tiene ningún fundamento ni sentido, porque uno se basa en estimados previos. Es imposible e inaceptable, por ejemplo, decir que el presupuesto va a incrementar en viajes, en viáticos, etcétera, porque sabemos que eso no va a pasar. Entonces, no nos parece realista y de hecho hasta diríamos que es poco serio. Yo lo que sí quiero destacar aquí, Yolanda, si me lo permiten, es una reflexión. El sector privado no se basa en caprichos cuando toma decisiones o recomienda cursos a seguir. Nos basamos en evidencias concretas. La definición de la Organización Mundial de la Salud como ente referente en todo el proyecto, en todo este tropiezo de la pandemia, es: salud es el estado completo de bienestar físico, social y mental de una persona, y no solamente en la ausencia de enfermedad. Si tomamos eso como primera base y luego en toda nuestra propuesta que hemos hecho responsablemente a la fecha nos basamos en que se estima que un 40% de las empresas no reabrirán o lo harán si lo hacen muy lentamente, que los tributos fiscales pueden bajar hasta en un 40%. Recordemos que de marzo a junio el promedio fue de 49.12%. Eso significa casi la mitad de los dineros que ingresaban a las arcas del Estado para poder cumplir con obras sociales, para poder cumplir con obras de proyectos, infraestructura, etcétera. Eso es terrible.
Si nos basamos en que el desempleo puede subir, y de hecho va a subir, del 7.1% que teníamos pre-COVID, o sea, 146.000 personas, a un estimado entre un 20 y un 26.5%, o sea, 412.000 personas a medio millón de desempleados, estamos hablando de números importantes. Si vemos que el Producto Interno Bruto va a bajar de lo que se había estimado para el 2020 pre-COVID en 4.5 a 5% y baja a un menos 4%, estamos viendo que la brecha financiera, el impacto cada vez se está incrementando más. Nosotros responsablemente lo hemos hecho y seguiremos haciendo oposición a cualquier medida que no nos haga sentido, porque nosotros volvemos a recuperar y a rescatar el concepto primario. Nosotros estamos interesados en preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo y la única forma de hacerlo es mediante el robustecimiento de las empresas. Necesitamos asegurarnos que el sector privado pueda generar ingresos ya para tratar de preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo, y con eso vamos a lograr y contribuir a la estabilidad social que tanto estamos hablando y que realmente requerimos en este país. Este es un país, hay que acotarlo, con una población sumamente resiliente, y de esta vamos a salir, no hay duda, no me queda la menor duda, pero tenemos que asegurarnos que toda la toma de decisiones sea oportuna, consecuente con la realidad y con un sentimiento de urgencia. Necesitamos entender los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día para tomar las mejores decisiones y que beneficien a todos los ciudadanos, no a un grupo específico. Gracias. Yo me quedo con esa reflexión que yo creo que perfectamente comparte con el resto de los panelistas y de alguna manera resume lo que hemos conversado por hora y media en este café con la prensa. Agradezco a todos ustedes por este diálogo tan franco y me tomo la libertad de resumir algunas cosas de las que dijeron para complementar lo que ha dicho el señor de la lastra. No se puede digitalizar lo que no sirve, hay que ponerle un alto a la toma de decisiones discrecionales. Las empresas abrirán de forma gradual, por lo que no se necesita un esquema de reapertura como lo plantea el gobierno. Urgen los pagos a los contratistas del Estado y también urge que se tomen decisiones con sentido, como ya lo hemos dicho, la palabra urgencia. Así que nada, les agradezco muchísimo habernos acompañado en este café con la prensa. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, St. George's Bank, y este espacio fue auspiciado por Petróleos Delta. Nos vemos pronto y espero que con mejores noticias. Gracias. Así será. Chao. Hasta luego.